Porque físicamente usted y yo no podemos hacer nada, porque hemos dejado entrar mucha idolatría. El celular es una idolatría. Si yo dejo de leer la Biblia por mi celular, las redes sociales me roba mi espacio de orar. Señor, ¿cómo yo voy a luchar? Yo físicamente no puedo. Usted y yo físicamente no podemos luchar contra lo que se está levantando, pero sí podemos unirnos, postrarnos en oración, en ayuno, en clamor, en humillación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo titulé la palabra de hoy: humillemos nuestro rostro ante Dios. Amén. Cuando hablamos de humillar nuestro rostro, hablamos de humillar todo nuestro corazón. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando hablamos de humillar nuestro rostro, hablamos de humillar nuestro corazón. Amén. Humillar todo aquello que nos puede o que nos está separando de la presencia del Señor. Fíjense que cuando leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, está narrando una historia que está ocurriendo durante un reinado. Amén. ¿Cómo se llamaba el rey? Josafat. Fíjense ustedes que si nos vamos un poco más atrás, en el capítulo 17 de ese mismo libro, nos comienza a contar, nos comienza a hablar cómo fue el reinado de Josafat. Josafat, dice la palabra, un momento, nos vamos atrás, capítulo 17, a partir del versículo 3. Habla que Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Cuáles eran las obras de Israel? Las obras de la carne, el pecado. Amén. Fíjense que la palabra del Señor nos relata que el reinado de Josafat o su corazón estaba inclinado era hacia la obediencia a Dios. Amén. Hacia seguir aquello que el Señor les había enseñado, aquello que venían aprendiendo. Él era descendiente de David. Entonces aquello que él había aprendido, él lo estaba instruyendo a su pueblo. Fíjense que en el mismo capítulo 17, versículo 9 dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Había amor en el corazón de Josafat? Sí, ¿verdad? Porque él quería que aquel pueblo se inclinara ante ¿quién? Ante Jehová, que conociera las leyes. Cuando sabemos que no sé cuántas veces hemos hablado de la historia de Israel, que hubo una separación. El pueblo de Israel como tal eran 12 tribus que eran los 12 hijos de Jacob, que luego el Señor le cambió el nombre a Israel. Por la desobediencia vino a ellos una separación. Quedó, digamos, una nación conformada por 10 tribus, una nación conformada por 2 tribus, que fue Judá, y la de las 10 tribus fue Israel. Pero siempre estas 2 naciones tuvo tendencia a hacer las obras de la carne, es decir, el pecado. Todo lo que usted se puede imaginar. Idolatría, asesinato, todo. Entonces, claro, Josafat, en su corazón estaba el amor al Señor, y él habló con los sacerdotes, con los levitas, para que enseñaran aquella ley a su nación, al pueblo, porque él no quería que la ira de Jehová se derramara sobre su nación. Amén. Entonces, ¿había temor de él en su corazón sobre Jehová? Sí, había temor. Él tenía temor que la ira de Jehová cayera sobre aquella nación. Y fíjense ustedes que seguimos leyendo el versículo principal, que es el capítulo 20, y me narra y me dice: pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieran contra Josafat a la guerra. Cuando me dice la palabra pasadas estas cosas, nosotros nos podemos preguntar: ¿pero qué cosas pasaron? ¿Qué cosas acontecieron? ¿Por qué se levantaron 3 naciones en contra de una nación, que fue Judá? Cuando nosotros leemos la historia, nos vamos un poco más atrás, nos vamos al capítulo 18, nos habla la palabra que Josafat
Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Y dice, y contrajo parentesco con Acab. Eso está en 18:1. ¿Alguien recuerda quién era Acab? ¿Lo han oído en algún otro mensaje? ¿Han oído Jezabel? Era el esposo de ella. Entonces, claro, Josafat era un hombre que en su corazón tenía temor, ¿verdad? Al Señor, era obediente. Si él no era obediente, él no iba a enseñar las leyes del Señor. Si yo no soy obediente al Señor, pues a mí me va a dar igual, por decirlo de alguna manera, y me disculpan la expresión, que una persona sepa o no conozca de Dios, ¿verdad que sí? Pero él más bien mandó a los sacerdotes a instruir a un pueblo para que conocieran, para que no le fallaran a Dios, para que guardaran los mandamientos del Señor en su corazón. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra más adelante que él contrajo un parentesco con Acab. ¿Quién era Acab? Acab era un rey. Era el rey de Israel, es decir, de las 10 tribus que estaban por aquí aparte. Acab era un rey que se dejó llevar mucho por su esposa, era idólatra, asesinaba profetas. Era del pueblo de Dios, sí, pero no le tenía temor a Dios. Hacía lo que su esposa le decía y lo que él consideraba y se dejó llevar. Fíjense que nosotros muchas veces tenemos temor del Señor en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Pero a veces nos dejamos llevar, incluso conociendo que aquella persona no es temerosa del Señor. No es que vamos a cortar con esa persona y no le vamos a hablar. No, es que tenemos que tratar de ¿qué? De traer a aquella persona. ¿A quién? A nosotros, ¿verdad que sí? ¿Quién me está siguiendo? Amén. Entonces, Josafat, digamos que tuvo esa falta por allí. Él contrajo un parentesco. Él hizo una alianza de paz con un rey que no tenía temor de Dios en su corazón. Y comenzaron a acontecer cosas, como dice el capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otra nación, pues se levantó contra Josafat. Fíjense ustedes que aparte de este, digamos, parentesco, sigue leyendo en el versículo 18 y dice, y después de algunos años descendió a Samaria. Samaria era la capital de Israel, para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas, bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió, es decir, lo convenció, lo invitó, que fuese con él contra Ramot de Galad, es decir, contra otro lugar a conquistarlo. Pero fíjense que allí hay una diferencia de opiniones, porque Acab tenía sus profetas, 400 profetas que decían lo que Acab quería escuchar. Y Josafat, aún con el temor de Dios en su corazón, le dice, pero no hay aquí un profeta de Dios. Entonces, acá le dice, sí hay uno, pero siempre me profetiza lo malo. ¿Le profetizaría lo malo Dios a alguna persona? Si le profetiza lo malo es porque está haciendo lo malo y es consecuencia de sus acciones. Entonces, sin embargo, se consigue un profeta de Dios. El profeta de Dios va, pero el profeta de Dios profetizó lo que estaban profetizando los 400 profetas de Acab. Y dice, el rey Acab se da cuenta que el profeta de Dios no está profetizando palabra de Dios. Y dice, ve, él siempre me quiere hacer el mal, le dice a Josafat. Cuando el profeta de Dios, se llamaba Micaías, comienza a hablar lo que Dios realmente estaba profetizando, que en aquella batalla pues se iba a cumplir una profecía sobre Acab, que él iba a morir de cierta manera y su sangre iba a ser pues lamida por los perros, muy parecido a la de la esposa. Entonces ellos, yo asumo que no creyeron, porque más adelante me dice la palabra que Josafat se fue con Acab a la guerra. Entonces entramos allí un poquito era un rey temeroso de Dios, Josafat, amén. Era un rey que estaba enseñando la ley del Señor, los mandamientos. Pero ¿cómo actuó? Cuando tomó una decisión, le habló el profeta de Dios, ¿y qué decisión tomó? Él lo acompañó. Él acompañó a aquel rey cuando el Señor le dijo, no vayan. O sea, si van, va a acontecer esto y aquello. Iba
acontecer la profecía que estaba sobre Acab. ¿Qué hizo Acab? Acab le dice a Josafat, estamos hablando del rey de Israel que es Acab y el rey de Judá que era Josafat. Josafat, el rey que se supone tenía temor de Dios en su corazón, y Acab, el rey malvado de Israel. Acab le dice a Josafat, bueno, vamos a hacer algo, vamos a cambiarnos las vestiduras. Tú te vistes de príncipe, de rey, del rey Acab, y yo me visto como un soldado normal. ¿Por qué? Porque él pensaba que aquella profecía la iba, me voy a salvar, no va a pasar nada. Pero la palabra del Señor es la palabra del Señor. Y fíjense ustedes que estando en la batalla se le acercaron a Josafat porque pensaron que era Acab, pero lo reconocieron y no lo asesinaron. Y sale una flecha, como dicen, ¿sabes que uno tiene una costumbre de decir? Salió una bala perdida, salió una flecha perdida. Y no fue casualidad, le tocó a Acab. Entonces se cumplió lo que el Señor había dicho. Regresa Josafat a su nación, pero ya había pecado, ya había desobedecido a Dios, ya se había unido con alguien, porque cuando nosotros comenzamos a conocer del Señor, el Señor nos comienza a decir de qué nos debemos ir apartando, de qué nos debemos ir alejando. Si yo sé que una persona es idólatra, si yo sé que una persona es malvada, yo no le voy a dar la espalda, claro que no, eso no me lo enseñó Dios, pero yo voy a tratar de hablarle de mi Dios para traerlo a los pies del Señor, amén. Pero si yo veo que esa persona no me escucha, yo me aparto, pero sigo orando por esa persona. Pero no, para convencerla no voy a ir yo a hacer idolatría o a hacer lo que esa persona hace. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? No lo debo hacer, porque ya yo conozco la palabra del Señor. Y Él la conocía porque Él la mandó a enseñar. Porque Él no quería que aquel pueblo le fallara a Dios, porque Él sabía que la ira de Jehová iba a caer. Y aún con el conocimiento que nosotros tenemos, que si le fallamos al Señor vienen consecuencias, amén, aún así a veces actuamos como Josafat. Entonces fíjense ustedes que tuvo que acontecer esto, y Josafat llega un momento que habla en el versículo 18:3, dice: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galá? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. O sea, él tomó su decisión. Yo me imagino que él asumía, bueno, tú eres la otra parte de la gran nación de Dios, y por eso a lo mejor él diría: yo soy como tú eres como yo. Pero había una palabra de parte de Dios, que no subieran, que no fueran a esa guerra. Y Josafat simplemente no, él fue con Acab, él lo fue a apoyar. Cuando acontece todo lo que estamos hablando, viene y pasa lo que estamos leyendo en el versículo principal, en el capítulo 20. Cuando me dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Era parte de la ira del Señor que se había levantado en contra de una nación que le había sido infiel. Amén. En contra de un corazón que le había fallado a Dios. Y a veces nosotros decimos: la ira de Jehová es fuerte, pero son consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestro quehacer diario o de nuestra falta de hacer. Amén. Del no hacer ciertas cosas. Porque fíjense ustedes, nosotros tenemos 7 días de ayuno por Venezuela. Se hizo una convocatoria, ¿verdad? La idea o el querer es que todos, ¿verdad?, humillemos nuestro rostro delante del Señor por nuestra nación, por nuestra familia. Hay condiciones especiales que la persona no puede ayunar o no sabía, pero supongamos que no puedo hacer el ayuno, pero sí puedo orar por mi nación, sí puedo clamar por mi nación. Y por dejar de clamar muchas veces la bendición del Señor se detiene. Y se los digo ¿por qué? Porque en algunos momentos que hay clamor, que estamos clamando en este lugar, que estamos orando, amén, el clamor se opaca, el clamor se baja. Y ahí nos parecemos un poquito a Josafat.
vengo a orar una vigilia por Venezuela, pero cuando esté el clamor o cuando está la palabra, y siempre lo he dicho, el sueño nos comienza a vencer, o en el clamor no oramos como tenemos que orar por Venezuela, para que esas cadenas caigan, para que todos esos altares, todo aquello que ha entrado vicio en los jóvenes, unos videojuegos para los jóvenes que han asesinado personas por esos retos. O sea, yo a veces veo Twitter y yo digo, Dios mío, pero qué cantidad de cosas una violencia en la calle desatada que yo jamás en mi vida pensé que lo iba a ver. Adolescentes donde una agarra a la otra y la golpea contra la acera y la mata, y después que ve que está muerta le cae a golpe. O sea, ha entrado algo a nuestra nación, y nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de lo que hace la humillación, de lo que hace el poder de la oración, no estamos clamando por nuestra nación. Tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros padres. Hay ancianos que los agarran en la calle, los golpean, los roban. No solamente no los roban, los golpean, los asesinan. Hay como una ansia de derramamiento de sangre en la calle, muy feo, muy feo. Niños, 6 años, que matan a otro niño. Entonces no estamos hablando, y quiero que esto quede bien claro, no estamos hablando de tintes políticos, no. Estamos hablando de cosas que han entrado a nuestra nación, porque el pueblo de Cristo, los que debemos estar postrados, clamando, peleando una batalla espiritual, porque físicamente usted y yo no podemos hacer nada, en el sentido de mover. Podemos postrarnos, humillarnos y orar, para que la mano del Señor se comience a mover a favor de nosotros, porque hemos dejado entrar mucha idolatría. El celular es una idolatría. No hace falta que yo esté en una procesión detrás de un Cristo de madera para que me llamen idólatra. Si yo dejo de leer la Biblia por mi celular, el celular es una idolatría. La televisión, las redes sociales. Amén. Me roba mi espacio de orar. Fíjense que yo no sé aquel acuerdo de paz, aquel acuerdo en el cual llegó Josafat y Acab, pero lo cierto es que le trajo consecuencias, porque él descuidó la comunión que él tenía con Dios y entró lo que no debía entrar. Comenzó la ira del Señor, y dice la palabra del Señor. Comenzamos a leer en el capítulo 20, versículo 3. ¿Quién es el que vive? Bríndele fuertes palmas al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. O sea, entendió quién era Dios. Entendió quién es el que puede hacer todas las cosas posibles. Entendió de quién tenía que depender. Entendió qué voluntad era la que tenía que seguir. Se postró su rostro, dice la palabra del Señor. Y el ayuno fue hombres, mujeres, niños, ancianos. Fue un ayuno nacional. Porque él decía: yo soy una nación, vienen 3 naciones. Señor, ¿cómo yo voy a luchar? Yo físicamente no puedo. Usted y yo físicamente no podemos luchar contra lo que se está levantando. Pero sí podemos unirnos, postrarnos en oración, en ayuno, en clamor, en humillación, en dejar, en soltar, en hacer lo que a Dios le agrada, para que la mano del Señor comience a sacar de nuestra nación lo que tiene que sacar, comience a limpiar los aires. Mañana no hay ayuno por Venezuela, ya se terminaron, pero si usted en su corazón siente ayunar por nuestra nación, usted lo puede hacer. Los ayunos rompen las cadenas, rompen las ataduras, nos fortalecen espiritualmente. Cuando nosotros tenemos apatía para orar, apatía, cansancio, no puedo orar, todo me distrae, agarro la Biblia pero agarro el celular, y entonces la Biblia se queda pero el celular me lo llevo y sigo con el celular y la Biblia me está esperando.
Cuando acontecen esas cosas, yo debo prender mis alertas, así como hizo Josafat, y comenzar a orar, a ayunar. Usted le puede ofrecer un ayuno al Señor por fortaleza espiritual y por nuestra nación. Pero tenemos que humillar nuestro rostro ante el Señor. Debemos reconocer que el que puede hacer todas las cosas es Jehová de los ejércitos. Tenemos que reconocer que su misericordia es tan grande que Él perdona incluso el delito más, aquel delito que usted y yo como seres humanos no perdonamos. Él lo perdona. Aquel delito que usted y yo decimos, Dios mío, esa persona merece la pena de muerte, porque yo he oído personas en la calle que se expresan de esa manera. Yo digo, pero es que por ellos también murió Cristo. Por ellos murió Cristo. Aquella persona que para usted en su humanidad es un ser despreciable, es un ser, por Él murió Cristo. Y Él tiene la misma oportunidad que tuvo usted de reconciliarse con el Señor. Entonces, cuando nosotros humillamos nuestro rostro por nosotros y por nuestra nación, la mano de Jehová comienza a moverse. La mano de Jehová comienza a limpiar los aires, comienza a llevarse de la mente de los jóvenes, comienza a llevarse de la mente de los adultos todos esos espíritus de maldad que han venido a tomar control del ser humano. El venezolano siempre ha sido, porque así lo debemos declarar, una persona amorosa, una persona bondadosa, una persona que recibe al extranjero, que recibe a aquel que no conoce, que le extiende la mano. Y el grado de violencia que hay en las calles es muy fuerte. El grado en los adolescentes y en los jóvenes de vicio, de maldad. Bueno, ustedes también andan en la calle y ven lo mismo que yo veo. No hace falta que yo lo nombre aquí. Pero tenemos que tocarnos el corazón, humillar nuestro rostro delante del Señor. Señor, ten misericordia. Tenemos hijos, tenemos nietos. Bueno, yo no tengo nietos, Señor. Pero tenemos sobrinos, hijos, hermanos, por los cuales tenemos, amén, que humillarnos delante del Señor. Venezuela necesita salir a flote. Nuestra nación, la que recibió a los extranjeros, aquí muchos extranjeros que Venezuela los recibió con las manos y los sigue recibiendo, porque el corazón del venezolano es un corazón noble. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Entonces fíjense que Josafat cometió un error. Claro, cometió un error. Pero ¿cuántos no cometemos errores en este lugar? ¿Cuántos errores no he cometido yo? ¿Cuántos errores no hemos cometido? Cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas que sabemos que no le agradan a Dios y así lo hacemos? Con el conocimiento de que no le agrada a Dios y lo hacemos. Uy, se me escapó una mentira. Ay, Señor, perdóname. Ay, Dios mío, dije tal cosa. Nos pasa y sabemos que está mal. Pero Dios, fíjense ustedes que en su inmensa misericordia, si vino una consecuencia, claro, vino una consecuencia. Pero dice la palabra del Señor que Él se humilló delante del Señor. Él dijo, yo no puedo hacer más nada. Lo único que puedo hacer es postrarme delante del que me dio la vida. Delante del que tiene el poder para hacer todas las cosas. Delante del que tiene el poder para restaurar los matrimonios. Delante del que tiene el poder para cambiar a mi hijo. Delante del que tiene el poder para hacer libre a una persona, para romper las ataduras. Es el único. Porque antes de la humillación está el reconocer quién es Dios. Y cuando yo me humillo es porque yo también reconozco, Señor, yo te fallé. Pero yo sé que tú me vas a perdonar. Claro, no es que yo voy a fallar y voy y me humillo y fallo y voy y me humillo. Amén. Porque la palabra también me dice que el Señor es fuego consumidor. Y era lo que venía contra Josafat. Porque el Señor tolera muchas cosas. Pero lo que él había hecho con Acab era muy malo, muy, muy malo. Y la esposa, y de hecho las muertes de ellos fueron muy, muy feas. Entonces, es el reconocer quién es Dios. Reconocer delante de quién nos estamos humillando. Amén. Fíjense que seguimos leyendo la palabra. Y dice
el versículo 3 del capítulo 20 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. El 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, el ayuno fue nacional. Toda la nación reconoció. ¿Se acuerdan aquella historia de Nínive? Algo muy parecido. Y la misericordia del Señor se derramó sobre Nínive. La misericordia del Señor se derramó sobre Judá también. Porque sigue diciendo la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios, comienza a hablar Josafat y decir, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat comenzó a decirle a Dios que él sabía quién era Dios. O sea, reconoció. Es como cuando uno dice: Señor, yo no soy nadie. Tú eres el que haces todas las cosas. Tú eres el que abre las puertas, el que limpia, el que me hace libre, el que me prospera. Amén. Y dice la palabra del Señor: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Seguía diciéndole, es como que yo le diga: Señor, yo estoy pasando una prueba. Señor, tú no eres aquel que permitió que yo pudiese tener hijos. Señor, tú no eres aquel que me ha abierto puertas, que me ha sanado. ¿Qué es para ti guardarnos? Porque en la humillación está el reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros. Amén. A veces pensamos que nosotros tenemos poderes súper especiales. No. Todo lo que hacemos es por la misericordia del Señor. Nosotros simplemente somos un cuerpo que el Señor por su misericordia derramó de su Espíritu Santo para salvarnos. Pero que sin Él no somos nada. Entonces, fíjense que Josafat nos enseña, ¿verdad?, que es necesario humillarnos. En estos 7 días de ayuno tenía que estar nuestro rostro humillado delante del Señor. Si yo tenía una condición especial y no podía hacer ayuno, no lo hacía, pero sí me humillaba delante de Dios. Amén. Un corazón humillado el Señor no rechaza. Vamos a leer, cuando leemos en el versículo 9, amén, dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo. Porque Josafat sabía que lo que venía era un castigo. Porque usted y yo sabemos cuando le fallamos a Dios, o no lo sabemos. Pero ¿sabe qué tiene el ser humano? Algo que se llama soberbia. Nos cuesta reconocer, incluso nos cuesta reconocer cuál mismo Dios. Nos cuesta reconocer cuando hemos fallado. Muchísimo. ¿Cuántos aquí les cuesta reconocer? A mí me cuesta. Yo digo: Señor, yo no voy a decir que yo hice. A mí me cuesta. Señor, ayúdame. No, pero no soy soberbia. Pero hay personas soberbias y no voy a reconocer. Y yo no voy a bajar mi cara. No, que él venga o que ella venga. No. Usted tenga o no tenga razón, usted baja la cara y se humilla. Porque primeramente es delante del Señor. Amén. Y nosotros tenemos que romper esa cadena y liberarnos. Y que Satanás quede bien pisado para allá, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, es decir, del templo donde se adoraba al Señor, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos salvarás. Y fíjense ustedes que la misericordia de Dios es tan grande. Yo digo: Dios mío, ay, santo Jehová, que la misericordia de Jehová fue derramada. Yo no sé cuántos han leído este pasaje. Es una de las tantas batallas que el Señor obró de una manera que humanamente uno no lo entiende. Pero Dios no es humano. Dios es soberano, Dios es celestial, Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, fíjense que cuando
Ciertamente ellos se postran delante del Señor, se humilla toda una nación, postró su rostro, postró su corazón, postró su forma de andar. El Señor pues fue movido a misericordia, amén. La mano del Señor se movió a favor de toda Judá. Y dice en el capítulo 20, versículo 15, dice: y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentáis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ellos sí fueron a aquel lugar. Los que iban a atacar a Judá sí fueron, pero el Señor vio la humillación, vio el arrepentimiento, vio el cambio en aquel rey, amén. Y nos dice el versículo 20: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gran gozo liberándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Fíjense ustedes, aconteció que cuando estaban estas tres naciones que se levantaron contra Judá, el Señor obró de tal manera entre las tres naciones que estas tres naciones se mataron entre ellas mismas. Amén. Hubo guerra, fue entre las tres naciones, pero a Judá no lo tocaron. Cuando Judá va al campo de batalla, ve que todos estaban ya muertos. O sea, hubo una liberación, hubo un escuchar de parte de Dios. Pero de parte de Josafat, que se había arrepentido, hubo un aceptar la voluntad de Dios en su vida. Él sabía, amén, que si él se humillaba delante del Señor, él iba a mover el corazón del Señor, porque su corazón era sincero, amén. Fíjense que yo anoté por aquí unos punticos. Dice: reconoció que él nada podía hacer físicamente hablando. Es decir, nosotros por nuestras fuerzas no podemos luchar contra tres naciones, pero dice la palabra que no es con nuestras fuerzas, ¿verdad? Que es con su Santo Espíritu. Humillarse es someternos a alguien. En este caso, ¿a quién nos vamos a someter? A la voluntad del Señor. ¿Cuántos nos estamos sometiendo a la voluntad del Señor? ¿Cuántos decimos: Señor, heme aquí, hágase su voluntad? Y cuando viene la voluntad del Señor, ¿la escuchamos? ¿La obedecemos? ¿La acato? Amén. Amén. Reconocer, cuando nos humillamos, reconocemos que Dios tiene el control. Amén. ¿Cuántos me siguen? Fíjense que Josafat no pidió liberación, sino que se sometió. O sea, él no pidió liberación para él. Lo primero que dijo fue: pueblo, vamos a humillarnos y que sea la voluntad del Señor. Él no sabía si aquella nación, si aquellas tres naciones sí los iban a atacar. Él no lo sabía, pero él se humilló y fue guardado. Otra ventaja de la humillación es reconocer que sin el Señor nosotros estamos perdidos. Amén. Si nosotros perdemos esa brújula de la dirección del Señor, vamos a ir para todos lados menos por el camino que el Señor quiere. Y eso lo vemos porque cuando nosotros nos evangelizan, nos predican, ¿cuántos atendemos el llamado a la primera vez? ¿Cuántos hay muchos que sí, pero la mayoría no acepta el llamado a la primera vez. Después voy, después vengo. Amén. Pero hay que reconocer que sin Él estamos perdidos. Eso es un signo también de humillación. Yo me humillo delante del Señor porque sé que sin Él nada soy. Amén. ¿Qué es humillarse? Humillarse es doblar o inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión y acatamiento. De sumisión y acatamiento. Indica que debemos orar intensamente, acercándonos al que todo lo puede, aceptando su voluntad. Y quiero que me acompañen allí en 1 de Pedro 5:6. Un momento. 1 de Pedro 5:6. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. 1 de Pedro 5:6. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién me apoya?
Amén. Yo fue madura mano de Dios para que él comenzase cuando fue elegido. Amén. ¿Exaltó él a Josafat? Sí lo exaltó, porque él se humilló y el Señor lo escuchó. ¿Fue exaltado o no fue exaltado? Fue exaltado. ¿Cuántos queremos ser exaltados por el Señor? Que el Señor nos diga son obedientes. Santo, qué emoción, qué bonito. Que el Señor nos diga que somos obedientes. ¿Quién fue el mayor ejemplo de humillación? Jesús. ¿Y por quién se humilló Jesús? Por nosotros. ¿Y cuántos de nosotros humillamos nuestro rostro delante del Señor? Amén. Fíjense, mis hermanos, ¿cuántos aquí han aceptado al Señor? ¿Cuántos han recibido al Señor como su único y suficiente Salvador? ¿Hay alguno que aún no lo haya recibido, que quiera comenzar a caminar con el Señor, a conocer de sus misericordias, de su amor? Aceptar a Jesús es hacer una oración donde usted declara con su boca que usted quiere que el Señor sea su único y suficiente Salvador. El Señor es el que va a ir haciendo, amén, y le va a ir dirigiendo lo que usted tiene que hacer. Eso es aceptar al Señor, aceptarlo en mi corazón para que Él me ayude y me fortalezca para yo comenzar a cambiar los ángulos de mi vida que yo necesito cambiar. A veces le tenemos temor cuando decimos, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Porque creen que ya van a pasar a hacer algo. No, es una decisión importante, una decisión de vida hermosa. Es decir, Señor Jesús, yo quiero que tú vivas aquí. Yo quiero que tú me dirijas. Yo te invito a que pases aquí adelante, sin temor, sin miedo. Jesús todos los días nos espera con los brazos abiertos. Él solamente lo pide porque lo dice su palabra, que quiere que lo recibamos en nuestro corazón. Eso es lo único que pide Jesús, que reconozcamos que Él es nuestro Salvador. Amén, que Él es nuestro dador de vida. Vamos a ser valientes y vamos a buscar ese Jesús hermoso, a ese Jesús lindo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién más quiere pasar? ¿Quiere dar ese paso? Es un paso de fe. Es un paso donde yo digo, Jesús, tú diste tu vida por mí. Amén. Van a repetir conmigo. La iglesia de Cristo cierra sus ojos y levanta sus manos hacia acá y están orando por ellos. Amén. Ustedes van a repetir conmigo. Señor Jesús, ahora te recibo en mi corazón como mi único, suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Ayúdame a permanecer con esta decisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Gloria a Dios. Entre el Rey Jesús, Gloria a Dios. el Rey de gloria.